Y ahí estamos volviendo con... hoy tengo un día de memorabilia, entre mi amigo que trabajó conmigo en La Razón cuando pasó a ser matutino. ¿Te acuerdas? Y Nico, que fuimos compañeros desde el primer kirchnerismo, ¿no? El primer día del kirchnerismo, vos con la escuela de gobierno y yo con la capacitación a través del INCAP y dedicados a formar cuadros. Con mucha más potencia tenía ese instituto que vos tenías la responsabilidad cuando Aníbal era ministro del Interior, ¿no? Claro, porque tenías un amigo que estaba dándote la mano, digamos, la ¿no? verdad que era gran trabajo que hiciste en ese momento tan importante de reivindicar la política, ¿no? Cuando estaba en un momento de mucha crisis. Estábamos en el que se vayan todos. Y sí. Estábamos en el que se vayan todos. Digo, Néstor gana en el marco del que se vayan todos. Casi también como una novedad, ¿no? Gracias por venir, Nico, de verdad. A ustedes que empezaron este proyecto tan importante, ¿no? Porque, como decía el general Perón, la disputa, la discusión es por la idea, ¿no? Y creo que ese es el gran desafío que tenemos hoy, cuando quizás nuestros principios, nuestros valores, nuestras palabras son agredidas, ¿no? Me parece que tenemos que intentar llevar reflexión a la sociedad y a los compañeros y compañeras también. Sí, claro. Y cuando entrabas vos recién, cuando llegabas al estudio, Rulo decía, y también digo, la herramienta de la cultura, ¿no? De la pelea, pero no en términos de la batalla cultural solamente, sino de la traslación de todas esas cosas que nos constituyeron a nosotros como cuadros políticos, como cuadros culturales, digo, como ciudadanos. Porque en definitiva es eso, ¿no? Es ciudadanía. Es que creo que esa es la transformación más compleja, ¿no? La transformación cultural, la transformación de la perspectiva, además de lo colectivo, ¿no? Porque creo que en este mundo que habitamos hoy, el individualismo extremo, el individualismo excluyente, es parte de lo que complejiza la posibilidad de la transformación colectiva, porque somos seres gregarios, ¿no? Uh-huh. Digo, y en eso también son nuestros valores, que para nosotros no debería existir conflicto entre lo individual y lo colectivo, tenemos que construir comunidad, ¿no? Y creo que eso es lo que hoy también me parece que está en discusión, está en debate y se pretenden pisotear muchos de estos aspectos, y que cada uno haga lo que pueda. Digo, cada uno vale el dinero que tiene, se mercantilizan los derechos, ¿no? Y se abandona a un montón de argentinos y argentinas a su suerte. Escuchaba el otro día, por el tema del Garrahan, a un profesional que decía, el primer indicio de cultura y de comunidad, y de que el hombre era un ser social, aparece cuando encuentran un hueso que se había fracturado, se había soldado. Y eso quería decir que alguien se había quedado al lado para cuidar a ese individuo que había tenido una fractura y que lo había acompañado hasta que el hueso soldara, ¿no? Y el médico decía, fíjate cómo el primer indicio de civilización también puede ser el primer indicio de tratar de destruir la civilización, ¿no? Que aparece con tanta claridad cuando vos tenés una plaza en donde hoy, ¿no? Hoy va a ser una plaza dura, tenés discapacitados que han sido atacados, viejos que han sido atacados, profesionales de la salud que han sido atacados, colectivos, de distintas identidades, de distintos, identidades sexuales, ¿no? De distintas compañeras y compañeros de los derechos humanos, ¿viste? Cuando vos decís... Laburantes de la salada, que se han sumado también con su reclamo de poder trabajar. De esta forma de trabajo, que son rebusques que tienen que encontrar en esta economía. Todos juntos, ¿no? La salada cerrada por un problema, de aportes, sí, y de impuestos, cuando el presidente dice, los que evaden son ídolos, no, héroes, dice, claro, ¿no? No era para todos, parece, ¿no? No. Bueno, pero Lula suele decir, ¿no?, que el Estado, el gobierno tiene que ser como una madre, que debe darle respuesta a todos, pero debe cobijar mucho más a aquellos que necesitan la mayor presencia de la madre, ¿no? Y hoy estamos viendo todo lo contrario, ¿no? Y no es un gobierno que solo despliega
una política macroeconómica excluyente, que después podemos hablar, y Rulo lo sabe mucho mejor, endeudamiento, apertura a nuestra economía, destrucción de matriz industrial, cosa que ya vivimos en el pasado, quizás no con tanta velocidad como estamos viendo en estos tiempos. Ahora, además es un gobierno que celebra su discurso cruel. Claro, ¿no? Eso claro. es lo inédito, ¿no? Porque Sí. inclusive en otros momentos donde se desplegaban estas políticas, no se destruía esa mirada de lo colectivo, ese desafío que no se alcanzaba o que se hacía tibiamente, darle una respuesta a los sectores que quedaban excluidos o desamparados frente al despliegue de esas políticas, ¿no? Porque la derecha, este neoliberalismo, siempre plantea el esfuerzo del hoy para un objetivo que teóricamente va a llegar, el bienestar que algún día va a llegar, ¿no? Lo vimos en momentos de la década del 90, para mencionar un ejemplo, la teoría del goteo, ¿no? Del derrame. Derrame decían, cuando en realidad es goteo en inglés. habla de mesmita, habla de goteo. Habla de goteo, ese goteo que no se produce, ¿no? Y mucho más en países periféricos, en economías muy imperfectas como la nuestra. Bueno, creo que todo eso es lo que hay que discutir, porque creo que al peronismo, al campo nacional, nos queda todavía pendiente una reflexión profunda. ¿Por qué Milei? Ujú. ¿No? ¿Por qué Milei llega a la presidencia? ¿No? ¿Y qué tenemos que preparar para dar una respuesta a la sociedad en el momento que terminen de consolidarse, de florecer las peores consecuencias de este modelo, de especulación financiera, de fuga, como se vio en otro momento, endeudamiento criminal, cuando no logren sostener el único activo que pretenden ofrecerle a la sociedad, que es un dólar barato, ¿no? Ujú. Con todo lo que eso conlleva Sí. para los Sí, claro, argentinos y argentinas, sumándole la apertura a nuestra economía, porque que estemos comiendo peras importadas implica un golpe a la economía regional del Alto Valle, Chipoleti, o que estemos tomando leche de Uruguay. Bueno, todas estas cosas creo que marcan la aceleración de lo que va a ser una descomposición de una economía además que es muy distinta a la economía que teníamos en los 90 o en los 2000, porque la informalidad pasa a ser la regla, no la excepción. Entonces tenemos enormes desafíos por delante. Sí, es verdad. Y el tema de la informalidad de la mano de él, sálvense quien sí. puede y como pueda, digamos, ¿no? Y también esto que está muy, que a nosotros nos cruza tanto, que es el tema de la pérdida de la identidad. El tema de la identidad nacional, de todo el tema de que el otro sos vos mismo, sos parte de un colectivo que no está afectando a uno y a otro no, y que si de 1.000.000 se salvan 10.000, no podés estar pensando yo voy a ser uno de los 10.000, así que Claro. se joda el resto. Digamos, ahí también hay un laburo de recuperación de esos conceptos, porque si no, esto que acabas de marcar, Nico, que es tan importante, que los tipos se vanaglorian del daño que hacen, tiene que ver con que el que lo recibe no le suena terrible eso, no le suena tremendo. Claro. De decir, ¿cómo te vas a reír de lo que le pasa a un discapacitado o le pasa a los pobres? Pero ¿no? uno de estos miserables ponen en duda al hospital de referencia del Cono Sur Sí, para claro. las infancias como es el Garrahan. Claro. Un sector de la sociedad piensa que está lleno de ñoquis, Es verdad. ¿no? Porque instalan esa agenda, digo, Sí. lo han hecho con las universidades, Claro. que parecen Bueno, claro. el espacio natural de la corrupción, ¿no? Te financian, pero te generan un marco para distraer la discusión, cuando tendremos que estar discutiendo el ajuste criminal en nuestro sistema universitario. Bueno, esa habilidad por ahora la conservan, pero llega un momento, esto que se dice, que uno puede mentirle a mucha gente durante poco tiempo, a poca gente durante mucho tiempo, pero no puedes mentirle a todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Llega un momento que eso se va corrigiendo. Todavía es un gobierno corto, breve, ¿no? Lleva 1 año y medio, ¿no? Y si vemos la democracia, al año y medio todos los gobiernos, mejores o peores, ¿no? Tenían cierto marco todavía de legitimidad con un sector social. Ahora, creo que el proceso de descomposición de su legitimidad va a ser muy rápido, porque además va Milei poniendo sobre sus hombros el descontento de muchísimos colectivos y sectores sociales, ¿no? Mencionamos acá personas con discapacidad y sus familias, trabajadores de la salud, docentes, no docentes universitarios, estudiantes, jubilados, digo, cuando empezamos 2 más 2 es 4, Y trabajadores de la salada. un montón. Y trabajadores de la salada. No va Así sumando hay de a una- 5, van sumando de 50.000, 80.000.
Bueno, es el desafío que tenemos también. Sí, yo creo que de todas maneras pivotean sobre una cosa que está instalada desde antes, que es esta cuestión que planteabas vos, que plantean los dos, ¿no? De cierto individualismo, digo, como a ultranza, ¿no? Yo caminaba, siempre me gustó caminar las marchas y demás por adentro, y caminarlas en contra, ¿viste? Cuando la marcha va llegando, claro, yo voy saliendo para ver. Y una cosa que me encontré en esa cosa impresionante que fue la primera marcha universitaria, es que había mucha, ¿cómo te podría decir? Mucha individuación respecto al logro, ¿no? Soy el primer universitario de la familia, ¿no? Como si fuera un valor propio. No, es un valor social ese. Tu familia te llevó a eso. Mi viejo fue el primer universitario de su familia y toda su vida dijo, viste, con mucho orgullo, que había podido estudiar porque su madre cosía y porque su padre, ¿me entendés lo que te quiero decir? Y acá había como una especie de individuación del concepto, ¿no? Acá el orgullo... Están echando ese investigador que tiene este currículum, digamos. Sí, claro. Y claro. Los otros también lo están echando en el currículum. Claro. Armaron, y este es uno de los motivos... ¿Te puedo decir una cosa de esto? Sí. Dilma Rousseff y Lula da Silva llevaron adelante un proceso con aciertos, con claroscuros, que implicó la inclusión de casi 40 millones de brasileños en los sectores medios. Sí. Ellos hicieron una encuesta, una pesquisa en Brasil, para preguntarle por qué ese progreso, ¿no? ¿Y qué contestó el pueblo brasilero? En primera instancia, ese progreso se debió al esfuerzo individual. En segundo, a la ayuda a la familia. En tercer lugar, a Dios. En cuarto lugar, al patrón. En quinto lugar, a las políticas públicas. Entonces, tanta primera generación de estudiantes universitarios en Jaureche, en Hurlingham, en Moreno, en José C. Paz, se vinculan a la decisión de un gobierno, el de Cristina Kirchner, de crear las universidades del Bicentenario. Si no, nunca serían un universitario. Ahora, ¿cómo no? El esfuerzo individual es fundamental. Sí. Ahora, ¿cómo no asociamos nuestro bienestar o el perjuicio del despliegue de ciertas decisiones a la política? Porque hoy la pérdida, por ejemplo, no solo de salario, sino de salario indirecto que tienen jubilados con el transporte, con la tarifa, con los medicamentos. Claro. La política se mete con nosotros para bien o para mal todos los días. Sí, tal cual. Fíjate, ahí me parece que ahí tenemos uno de los valores de la pérdida de identidad. Porque yo me contaste esto y me acordé lo que escribió un amigo, Gustavo Varela, en un libro que hace la historia del tango, la historia del tango y el peronismo, ese es el libro. Y él cuenta que, una anécdota personal, dice, él le pregunta, dice, mi abuela italiana vino a la Argentina y a los pocos años se hizo peronista. Entonces, él le preguntaba a la abuela, Nona, ¿por qué vos? Si ya viniste a los 15 años, ya tenía, digamos, ya no era una niña, viniste acá y te hiciste peronista. ¿Cuándo te hiciste peronista? Y la respuesta fue, dice, nene, cuando dejé de ir al baño con paraguas. ¿Cómo cuando dejé de ir? Y sí, porque antes bebía en un conventillo, con el baño cruzando el patio, que era el baño común para todos, y cuando llovía tenías que ir al baño con paraguas. Dice, vino Perón, reformó todo eso y cada casa tuvo su baño. Claro. Y estoy él cree. Gustavo, que es sociólogo, dice, puta madre, en un ratito me respondió algo que a mí me llevó 15 años estudiarlo. Pero fíjate vos, ahí sí estaba la relación de políticas públicas con tus vivencias y el agradecimiento tomando una identidad política. Bueno, eso creo que es el gran desafío de la política. Tal que cual, no es único de Argentina. Pasa en América Latina y en el mundo, pero veamos procesos de transformación muy profunda como vivió Bolivia, quizá el proceso del siglo XXI más transformador del mundo, de dónde partieron hasta dónde están llegando, más allá de la crisis actual, del golpe de Estado. Digo, cuando existió el golpe de Estado, no es que hubo un pueblo movilizado frente al bienestar que habían logrado, le pasó al propio Perón aquí en la Argentina en el 55. Digo, me parece que ahí la construcción de esa conciencia, de esa identidad, es el gran desafío, porque hay que construir una variable que interpele lo colectivo tanto como el individualismo extremo, ¿no? Y que lleva muchas veces a ser un desclasado, a votar en contra de sus propios intereses, a votar por el propio verdugo, ¿no? Que es ese individualismo que convoca a tantas personas, ¿no? Contemos, Carlito, que cuando Nico Trota
da estos ejemplos y cita los casos de Brasil, los casos de Bolivia, no es porque los haya leído, sino porque intervino muy activamente en proyectos conjuntos, proyectos de integración, de educación, de capacitación. Así es. Que también es uno de los orgullos de una etapa donde la integración latinoamericana tenía hechos concretos. Sí. Y bueno, y es una de las razones, entre otras, por las cuales lo queremos tanto a Nico. Sí, claro. 11 22 34 96 72, el número de WhatsApp para dejarnos mensajes, para mandarnos mensajes de audio, para escribirnos mensajes al WhatsApp, y también YouTube. En YouTube tienen un lugar en donde dejar sus impresiones. Ya nos saluda Susana, dice, por esta charla mano a mano que tenemos, y también la excelente mesa de hoy en Lo Viejo Funciona. Santiago, gracias Santiago. Nico, arrancaste con una cosa que ha sido históricamente el gran orgullo del peronismo, primero la patria. Primero la patria. Y con un grupo de amigos, de gente querida, como Carlitos Castañeto, quien yo le tengo un afecto yo también, personal muy, muy profundo, y él lo sabe. ¿Por qué es necesario armar un grupo de ese tipo? Bueno, primero porque creemos, ¿no?, colectivamente que es momento de construir complementariedad en el peronismo, ¿no?, que es un peronismo que tiene liderazgos fuertes, que esos liderazgos no es tiempo de disputa, sino es tiempo de saber que la contradicción principal es Javier Milei. Que Cristina inauguró una etapa que para mí es muy importante como presidenta del partido, después de lo que fue la derrota electoral más dura que ha vivido el peronismo en términos de la representatividad en los territorios, ¿no? Porque creo que parte de lo que ha pasado, por un lado, es la conurbanización de la política, ¿no?, todo concentrado en estos 13.000, 14.000 kilómetros cuadrados en términos de la agenda metropolitana como agenda nacional, y por el otro lado, la ruptura que existe en términos de la representatividad nacional en las provincias. Tenemos como un esquema de gobiernos provinciales sin identificación con gobiernos nacionales, ¿no? Entonces uno lo ve, por ejemplo, en la Patagonia, donde son todos partidos provinciales, salvo La Pampa, que es gobernado por Silioto, un peronista, pero inclusive yo diría Chubut, que está Ignacio Torres, el PRO ya casi no es una fuerza nacional, y después tenés Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, con proyectos provinciales. Estamos, ¿no?, casi pre Constitución de 1853, ¿no? Está como, digo, y eso es parte de, no hay transformación sin proyecto nacional. Inclusive vemos, lamentablemente, algunos compañeros gobernadores que fueron electos por el peronismo que piensan que pueden ir a arrodillarse a la Rosada, sacarle algo a Milei y así le votan las leyes, que no tienen nada que ver con los valores que pretendemos representar con nuestros aciertos y equivocaciones. Sí, déjame que haga una acotación a esto. Arrodillarse después de juntarse con sus pares en el CFI, convenir un montón de cosas y después ir todo derecho a la Rosada, una cosa tremenda. No me diga que no es maravilloso, nos ponemos todos de acuerdo, después me voy a la Rosada y digo, mirá las cosas que dicen estos pelotudos. Claro. No, bueno, creo que eso es parte de la realidad política que estamos. Entonces creo que el peronismo tiene que construir complementariedad, que el peronismo tiene que redescubrir o fortalecer su identidad federal, ¿no? Por eso para nosotros que haya un compañero como Sergio Uñac es importante, sí. 3 diputados, ¿no?, que esté Fabiola, Gualberto y Jorge, los 3 diputados que trabajan con Sergio en San Juan, lo mismo, claro. Que esté Carlos Castañeto, Gaby Esteves, Blanco Zuna, Beba Soria, ¿no?, Gisela Marciota de la Ciudad, legisladores provinciales de Chaco, Tierra del Fuego, Córdoba, Jujuy, porque también está Guille Snopek, habla de la necesidad de empezar a articular con compañeros y compañeras de distintos lugares en el marco de un peronismo opositor, intransigente a lo que pueden ser los retrocesos que quiera llevar adelante el gobierno, porque todas las reformas que presenta el gobierno son en contra del laburante, digo, todo. Reforma previsional, reforma laboral, digo, nada es a favor de la sociedad. Y después que a partir de allí, colectivamente, empecemos a vislumbrar lo que debería ser un proceso político, un plan de gobierno realmente transformador, que marque, entre otros aspectos, aquellas cosas que no pudimos hacer en los últimos años, ¿no? Claro. Que, entre otras cosas, eso explica Milei presidente,
¿no? Porque Sí. no nos podemos enojar con la sociedad. No. Digo, es un emergente que se vincula una porción a la pandemia, que tuvo un impacto político en todos los países del mundo en términos sociales, Sí, ningún oficialismo ganó después de la pandemia. salvo Digamos, AMLO. En América salvo Latina AMLO que ganó, ¿no? Pero también se vinculó al bienestar económico Sí, que sí. ha transitado México. que ha transitado México. Pero al mismo tiempo creo, ¿no?, que ahí nos encontramos con ciertas situaciones de debilidad en términos de la construcción de un diagnóstico común, pero también de un accionar político contundente. Y en un gobierno en el 27, ¿no?, que además va a ser mucho más difícil resolver ciertos aspectos que encorsetan la capacidad de autonomía e independencia de la Argentina, que es el Fondo Monetario Internacional y la deuda, Sí, claro. porque no una vez, sino dos veces nos otorgan un crédito por arriba de la cuota que le corresponde a la Argentina y son, como fue con Macri, más aportes de campaña que deuda para la sociedad argentina, porque sostiene la fuga y le permite llegar con cierto oxígeno a Milei con cierta tranquilidad cambiaria, que es el único activo que puede llegar a tener al proceso electoral de octubre. Ahora, ¿cómo lo va a sostener después? No sé, le queda el secretario del Tesoro para un aporte excepcional, pero no le queda mucho más. Bueno, le han prometido ahora que vienen 6.000 millones de dólares más, ¿no? Sí, exactamente, parte del mismo plan, pero Porque como no te está alcanzando, le pedís a la gente que ponga sus dólares, la gente no tiene sus dólares, entonces te vamos a mandar unos Bueno, pero más. eso yo creo que es un punto absolutamente criminal, el proceso de endeudamiento. Digo, y estamos viendo, por lo menos, Rulo sabe más de todo esto, ¿no? Pero yo veo lo mismo que ocurrió en el gobierno de Macri. Es la segunda vez que Caputo hace lo mismo, pero es lo mismo que hizo Sturzenegger o el gobierno de la Alianza, ¿no? Sostener el endeudamiento, la fuga y la especulación financiera. Ya lo vivimos, ¿no? Y además tenemos un tejido social cada vez más dañado. Entonces creo que el desafío que tenemos por delante es enorme. Todos aquellos, seamos peronistas, no peronistas, pero todos aquellos que creemos que nadie se salva solo, ¿no? En esto que plantean ustedes con el propio nombre del programa, ¿no? Lo viejo funciona, ¿eh? Lo viejo funciona, que nace de esa serie que merece la reflexión para todos, que es El Eternauta, ¿no? Porque historieta en donde nunca se dice lo viejo funciona. No. Quiero avisarte. Quiero avisarlo porque tanto Brienza como yo hemos sido dos eternautistas. Yo porque en realidad tengo una cultura de historieta, digo. Mentira, yo estudié letras y filosofía, pero en realidad mi fuente siempre fue el Tony y D'Artagnan. No te rías, de verdad lo digo. Pero de verdad ha provocado un gran movimiento, digo, este nacimiento del Eternauta, ¿no? O renacimiento del Eternauta. Sí, creo que nos merece reflexiones colectivas cuando parece que nuestra voz se escucha poco, ¿no? Pero hay que darle tiempo porque lo viejo funciona, ¿no? Somos un partido, un movimiento, una doctrina de 80 años, que por supuesto muchos aspectos hay que actualizarlos o ubicarlos en el siglo XXI. Pero los principios son los mismos, las miradas son las mismas. Obviamente el mundo es diferente, pero tenemos que pensar qué implica la independencia, la autonomía, qué implica la soberanía, la justicia social, ¿no? La emancipación cultural, digo, esos aspectos en el siglo XXI, ¿no? Digamos, en actualización política doctrinaria para la toma del poder, el film que hacen Getino y Pino Solanas en el 71-72, que gracias a vos el año pasado pude hacer ese maravilloso programa que me dio tantas satisfacciones de entrevistas de viejos y nuevos peronistas con disparadores de Perón, ¿no? O sea, con pedacitos de esa película haciendo de disparador. Perón en un momento dice, bueno, la doctrina acompaña los tiempos. Lo que es inmutable, o debe ser inmutable, son los valores. Y me parece que por ahí se sitúa esto que estás diciendo vos, ¿no? Hay que revisar, sí, bueno. No es lo mismo independencia o soberanía en la época de la Internet, no es lo mismo en la época de la inteligencia artificial, no es lo mismo, digo, en la multipolaridad que pareciera que es lo que viene a imponer los nuevos tiempos,
pero bueno, hay cosas que pegarle a los viejos siempre va a ser una cosa horrible, ¿no? Bueno, porque esa disputa, yo estaba releyendo un libro que escribimos con Pepe Mujica para un artículo que me pidieron que escriba, extenso, así que me llevó varios días, y charlamos mucho de esto con Pepe, ¿no? En un libro que publicamos allá en el 2020. Y esta disputa es tan vieja como desde que el hombre y la mujer están en la tierra, ¿no? Todo para unos pocos, o el desafío de distribuir, ¿no? Que estuvo atravesado a lo largo de la historia, en los distintos procesos. Sí, sí, claro. A la Argentina, ¿no? El desafío de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, ¿no? De la Revolución Francesa. Todos esos conceptos que han implicado una evolución colectiva, ¿no? Que algunos quieren poner en cuestión hoy en día, ¿no? En estos neofascismos blandos que empiezan a imponerse en muchísimos países, ¿no? Sí, sí. Vamos a la tanda ahora, Lennon. Sí, vamos a la tanda y Nico nos acompaña unos minutos más, no te queremos... Vos avisás cuando te tenés... No, yo lo que ustedes digan. Nos acompaña entonces unos minutos más y después te liberamos. Vamos a la tanda, dale. FM La Patriada está en el 102.1. Estamos donde estás. Entra a lapatriadaweb.com.ar, un portal de noticias con toda la información sobre política, economía y cultura, información y análisis con los mejores columnistas. lapatriadaweb.com.ar, la información de todo el país y el mundo, porque la primicia no es la noticia que se da primero, sino la que se da mejor. lapatriadaweb.com.ar. El periodismo que piensa el país. Están abiertas las inscripciones para la Policía Bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Conoce más en msec.gba.gov.ar/ingreso. Súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Malvinas Más Digital ya tiene su app. Descargala ya. Emergencias rápidas de seguridad, SAME o bomberos, turnos del sistema de salud, recambio de luminarias. Malvinas Más Digital. Ingresá a tu App Store y descargala. Malvinas Argentinas Municipio, el lugar de la familia. En nuestra primera gestión pavimentamos más de 800 cuadras. Ahora renovamos el compromiso de continuar con el plan de pavimentación. Seguimos para adelante. Quilmes Gobierno. Lo viejo funciona. Como sentarse a charlar. FM La Patriada. Estamos donde estás. Bueno, estamos de nuevo. Te voy a preguntar algo que fue lo primero que se me ocurrió cuando vi este armado de Primero la Patria. ¿No es peligroso hacerlo en tiempos electorales? No, creo que al contrario. Me parece también que es importante para muchos compañeros y compañeras que quizás no sienten un espacio de pertenencia. Eso es cierto. ¿No? Entonces me parece que tenemos que ampliar. Digo, el peronismo tiene que ser la columna central de nuestra propuesta electoral, pero hay que ampliarlo, hay que construir una mayoría con identidad clara, ¿no? Digo, no es que tenemos que ser muy flexibles en ese sentido, ¿no? Pero creo que es importante porque también creo que las estructuras políticas no han tenido la capacidad de contener a todos los compañeros y compañeras, ¿no? Que hay que recuperar los espacios de diálogo y que hay que generar espacios de debate, de discusión, de intercambio, ¿no? Nosotros en la carta que le presentamos a la presidenta del partido decíamos, nos tenemos que mirar a los ojos, debatir, ¿no? y decirnos las cosas y llegar a acuerdos, ¿no? Y para nosotros la verdad que la receptividad que está teniendo es muy positiva. Sí. ¿No? Sí, es muy positiva, ¿no? Con compañeros que escriben, mandan WhatsApp, llaman a Carlos, ayer hablaba con Carlos, hicimos una reunión con varios de los compañeros y decía que el pedido de juntarse, reunirse, encontrarse, es mucho. Y creo que eso es importante porque tenemos que tratar de sumar todas las voluntades posibles de cara a septiembre, de cara a octubre, Sí. ¿no? Porque está en juego muchísimas cosas, ¿no? Creo que la disputa el año próximo no va a ser solo
en la calle, sino también la disputa va a ser en el Congreso Nacional. Congreso, sí, y ahí sin tenemos, duda. y van a ser elecciones complejas, porque en el caso del Senado de la Nación, el peronismo está poniendo en juego senadores en provincias que obtuvimos resultados muy buenos, porque fue la victoria electoral del 19. Claro. ¿No? Así es. Entonces, digo, 6 años. 6 años, ¿no? Y ahí Claro. ponemos en juego 15 senadores nacionales, ¿no? Así es. Entonces va a ser una elección que tenemos que trabajarla con mucha inteligencia, y nosotros simplemente queremos aportar, ¿no?, en todo el país, pero principalmente en esos 8 distritos que se eligen senadores. Sí, es un armado ecléctico, digo, ¿no? Porque nadie puede pensar, estando Carlos Castañeto, que es un hombre del corazón de Cristina, yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo, tiene el problemita ese de haber atajado en Gimnasia, ¿viste? ¿Qué sé yo? Nadie es perfecto. No, claro, para mí que soy estudiante de La Plata, pero, ¿viste? ¿Qué sé yo? Son esas cosas, pero de verdad, digo, él ha sido tantísimas veces un hombre citado, llamado por Cristina para administrar, para pensar la cuestión de la administración desde el partido hasta las campañas. Y sin embargo, digo, se planta con este documento, se planta con esta necesidad. Me parece que es muy, muy importante, ¿no? No, y compañeros, por ejemplo, que no lo mencioné, como Pablo Cosiner, ¿no?, que es de Salta, exdiputado. Él tuvo un recorrido en los últimos años alejado del peronismo. Muy alejado. ¿No? Y lo hablamos con él, y Pablo está muy comprometido. Ayer él participó de la reunión, estamos viendo algunas actividades para la provincia de Salta, provincia donde se eligen senadores. Sí. ¿No? Entonces nos parece que ahí la necesidad de restablecer el diálogo. Digo, yo creo que en el peronismo, podríamos decir, no sobra nadie, ¿no? Tenemos que tratar de... Después se dará la discusión de los niveles de representatividad, que yo creo que nadie debería dudar de la representatividad que tiene Cristina hoy como presidenta del partido, ¿no? Y me parece que a partir de eso empezar a construir con otros sectores que en los últimos tiempos no estuvieron tan cerca del peronismo. Sí, la representatividad que tiene como dirigente también, ¿no? Cuando vos pensás en 8 puntos de televisión, digo, en un canal de cable, y 150.000 personas viéndola por YouTube, digo, en este tiempo de la política, en este tiempo en donde la política a veces parece mala palabra, bueno, como parecía en el 2001 cuando nosotros llegamos acompañando a Néstor, ¿no? Así es. Parecía mala palabra. Gracias, nene. Gracias, No, muchas querido. gracias a ustedes. de verdad, Muchos éxitos en esta patriada que están haciendo aquí. Dios te oiga. Que es muy importante, ¿no? Así que esta radio que se sostiene con tanto esfuerzo y tanto compromiso de los compañeros y compañeras, que se hayan sumado ustedes, creo que es una muy buena noticia. Recordaba ayer Brienza que Borges en el prólogo que hace del Paso de los Libros, el poema de Jaureche, habla de la idea de patriada, ¿no? Y dice que, bueno, patriada es una batalla que uno ya sabe que ha perdido, pero que da de todas maneras. Pero siempre repito algo que decía el Pepe Mujica: nuestras victorias no son permanentes porque nuestras derrotas tampoco lo son. Claro. ¿No? El desafío es ir subiendo esa escalera, ¿no?, que es construir una sociedad mejor, y a veces nos caemos, nos volvemos a subir a la escalera y seguimos subiendo. Sí, Gracias. de parte nuestra también felicitaciones y la mejor suerte con esa construcción que están haciendo, Bueno. que es tan necesaria, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Un abrazo. Gracias, de verdad.